Muy buenos días, queridos amigos de Bien de Salud. Hoy hablaremos de un tema que nos va a interesar a todos, porque en algún momento lo hemos vivido, pero cómo hemos reaccionado. Hablaremos del manejo de la furia a través de técnicas utilizando nuestra inteligencia emocional. El manejo de la furia, y nos acompaña Atilio Vázquez. Él es especialista y ha tenido un máster en inteligencia emocional que va a compartir con nosotros precisamente ahora. Don Atilio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. El manejo de la furia. Todos atravesamos algún momento siquiera o varios en nuestra vida en que lo sentimos, pero la reacción es la que hace la diferencia. ¿Qué tenemos que decir al respecto de la furia primero? ¿Qué es? ¿Una emoción, un sentimiento? Bueno, hay dos emociones nucleares que tiene el ser humano, ¿no? La furia y el miedo, ¿no? La furia en una época de la historia humana, ¿no? En la época de las cavernas, nos ayudó a lo que es la supervivencia. Con la furia de las personas, las tribus, las naciones se protegían, se defendían. Pero a nivel ya actual, la furia puede tener complicaciones, porque es un mecanismo que, si bien lo traemos de la etapa de las cavernas, ahora ese mecanismo que está instalado y es prácticamente automático puede generar graves problemas de conducta o adaptación. Por eso que es clave detectar cuáles son los inductores de furia que tenemos. Muy bien. El detalle. Ahora, ya que hablamos de esta parte introductoria, donde hablamos términos un poquito más técnicos, yo quiero aprovechar a ti lo que tenemos este cerebro aquí de muestra para que nos enseñes en qué parte de nuestro cerebro es que se gesta toda esta emoción. Justamente la maravilla que tenemos nosotros, regalo de la naturaleza, que es el cerebro. Vamos a identificar tres partes en el cerebro, ¿no? Una parte es el tronco cerebral, ¿no? Donde se controla todo lo que es las funciones automáticas, respiración, latido cardíaco, ¿no? Lo que ya viene programado. Lo que ya viene programado, ¿no? Y es fundamental para la vitalidad de la persona. La otra parte es esta zona, que es relativamente pequeña, que es el sistema límbico o cerebro emocional. Dentro del cerebro emocional, ¿no? Hay una zona que se llama las amígdalas cerebrales. No son nuestras amígdalas de acá, sino son las amígdalas del cerebro, que ahí es donde se concentra la parte de la furia. La amígdala viene a ser como un policía o un centinela que tenemos. Está despierto mañana, tarde y noche, y la idea es que detecte posibles riesgos o peligros. Ahí es donde se activa la furia. Con estímulos del exterior, los va captando y se activa algo en Hay diferentes cerebro. estímulos, o lo que se denomina en psicología los inductores de furia, que van hacia la amígdala inmediatamente se activa y determina un mecanismo de adaptación, luchar o huir. Luchar o huir. Así es. Muy bien. Hablemos de los inductores. Ya hemos entendido qué pasa más o menos dentro de nuestro cerebro. Evidentemente el cerebro es mucho más complejo, esa es la explicación más simple. Más simple, sí. Y si hablamos de los inductores, ¿qué podríamos decir al respecto de esos inductores de la furia, de la ira? Así es. Bueno, tenemos diferentes inductores detonantes, ¿no? De acuerdo a cada persona. Cada persona es un individuo completamente diferente al otro, ¿no? Dependiendo también de las personalidades. De la educación que ha tenido, la experiencia, ¿no? Su herencia genética. Principalmente es la vivencia que ha tenido y la herencia que tiene. Es un 50-50. Aunque ahora las modernas teorías indican que más incidencia es la experiencia de vida que ha tenido esa persona. Ahora, en cuanto específicamente al tema de los inductores, hay diferentes inductores. Por ejemplo, cuando uno es testigo de algún tipo de injusticia que están haciendo contra otra persona, genera un efecto de furia, de algo de se irritación. activa como dentro de nosotros si queremos hacer algo, ¿no? Exacto. Para frenar. Tratar de frenar esa injusticia, por ejemplo, ¿no? O de repente estamos en el trabajo y viene alguna persona, un jefe, por ejemplo, que no sabe comunicarse, que no tiene un buen liderazgo y utiliza un lenguaje duro, rudo. Entonces eso ofende a la persona, se siente agredido con ese lenguaje. Entonces eso también es un inductor. Atilio, como para ver un caso práctico, ¿te parece si compartimos con todos el video que me mostraste anteriormente? Vamos a ver un video y vamos a intentar detectar esos inductores de la furia, de la ira. En este caso es un centro de labor, ¿verdad? Es un centro de labor. Vemos en una organización a un trabajador que se le ha pedido que presente un reporte. El reporte es sumamente urgente. Entonces acá vemos al trabajador que trata de imprimir el reporte, el informe, pero se encuentra con un obstáculo, ¿no? Cada vez que él quiere hacer la impresión, ve que la impresora no sale correctamente. Entonces, que a veces nos pasa, ¿no? Hay cosas en nuestro centro de labores que no funcionan y te pueden generar un poco de frustración. Que generan estrés, generan frustración, mucha frustración. Y posteriormente la furia, ¿no?
En este caso, por ejemplo, un inductor de irritación o furia acá es justamente esta... Ya está acumulando impresora. ahí un poco de frustración porque ve que imprime una hoja, dos, vuelve a mandarlo, Así no es. sale, no funciona. Acá hay un punto interesante, por ejemplo. Él trata de solucionar el problema, ¿no? Mueve el Revisando túnel, la máquina. pero acá en este momento preciso se da el inductor. Ay, salpica el tóner, le mancha la Salpica camisa. el polvo y en este momento, en microsegundos, su amígdala ha activado un mecanismo de destrucción. Él tiene que atacar al agresor, que en este caso, curiosamente, es una máquina, ni siquiera es un ser humano, y descarga su furia.